Muchas gracias. Esta oración ha estado a cargo de don Agustín de León, vocal de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle. Señora concejal de Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Vivienda del Ayuntamiento de La Laguna, doña Flora Marrero. Hermano mayor de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle, don José Carlos García Gómez. Conferenciante, don Bernardo Lozano Acuña. Cofrades de otras cofradías, señoras y señores, sean bienvenidos todos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, el hermano mayor de la cofradía, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle, don José Carlos García Gómez. A mi derecha, el conferenciante, don Bernardo Lozano Acuña. Y a la izquierda de la mesa nos acompaña la periodista, hasta hace pocos días de La Opinión, doña Patricia Ginovez. Don José Carlos tiene la palabra como hermano mayor. Buenas noches, señora concejal, señor presidente de la Junta de Hermandades, amigos todos. Yo como cofrade mayor de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad de La Salle, les doy la bienvenida a estas 17 jornadas cofrades. En primer lugar, dar el agradecimiento a la Real Económica de Amigos del País de Tenerife por abrirnos un año más este noble y excepcional salón de actos y también, por supuesto, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna que, como cada año, ha colaborado con nosotros para sacar adelante este evento y poder darlo a conocer a toda la ciudadanía. Muy especialmente, por supuesto, al ponente que nos acompaña esta noche, a don Bernardo Lozano Acuña, y por supuesto a la presentadora doña Patricia Ginovez por haber aceptado nuestra invitación para presentar este acto. Y a todos ustedes que se encuentran aquí hoy, pues sin esto no tendría sentido. Sin más dilación y deseando que disfruten de estas jornadas, cedo la palabra a doña Patricia Ginovez. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta 17ª edición de las Jornadas Cofrades. Nada, yo voy a ser muy breve, simplemente presentarles un poco esta cita que se está convirtiendo poco a poco en un momento destacado de la Semana Santa Lagunera, una Semana Santa que además es una de las más destacadas de la isla por la variedad de actos, las numerosas personas que congregan todos los actos, que además pues empiezan prácticamente o más o menos con estas jornadas, que es una de las primeras actividades de las que se va a poder disfrutar en esta nueva edición. Como ya ha dicho el compañero, simplemente dar las gracias también a la Real Sociedad de Amigos Económica de Amigos del País, que lleva acogiendo este acto pues muchísimos años, por lo que me comentaban, los 17, ¿no? Y a la cofradía por haberme permitido estar aquí. Y nada, encargarme de presentar al conferenciante de esta tarde, don Bernardo Lozano Acuña, que nos va a ofrecer la charla Pasos de un Cofrade. Imagino que su larga trayectoria como miembro de la esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna y su larga trayectoria también como conferenciante, por lo que veía tanto en La Laguna como en el resto de la isla, y su labor periodística nos van a acercar a estos secretos que nos va a desvelar a lo largo de estos minutos en los que va a intervenir. Y nada, simplemente yo emplazarles al jueves a esta misma hora para la clausura de estas jornadas con la intervención, en este caso, de don Agustín Domingo Marrero Delgado, que hablará en su charla sobre aires de libertad, y invitarles a que también nos acompañen el jueves para clausurar esta jornada. Les dejo con don Bernardo.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, siempre me han inculcado que hay que ser agradecido y lo primero que tengo que agradecer es la presencia de todos ustedes en el día de hoy, en esta sala, en esta sociedad que me acoge por segunda vez y una cofradía como la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, que me invita a realizar esta conferencia de título Pasos de un cofrade. Empiezo con una parte religiosa referida al Nazareno. El nombre, gentilicio, referencia al lugar donde vivió, Nazaret, donde José trabajó y vivieron hasta que Jesucristo cumplió los 30 años. Fue a partir de aquí cuando éste se dedicó al reino de Dios, hablando del pueblo en pueblo. El nombre, Nazareno, aparece en las Sagradas Escrituras. Referencian su pasión, Jesús el Nazareno, el letrero de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El mismo cartel que los fariseos no podían soportar y por esta razón gritaban exclamando, quítenlo, quítenlo. Contestando Pilato, lo que se ha escrito, escrito está. Nazareno y la relación con la cruz. Por eso lo llamamos el Señor de la cruz a cuesta. Siempre una relación en mente. Después está la relación Nazareno-Cofrade. Estos adoptan ese nombre porque Cristo fue el fundador de las hermandades. Nazareno penitente. En las procesiones de Semana Santa, la imagen del paso y los cofrades hacen las oportunas estaciones de penitencia durante el trayecto procesional. No se puede separar Nazareno referente a Cristo, que sufre, padece y muere por nosotros, suponiendo gran sacrificio. Conscientemente ofrecer sus sacrificios y dolores para salvar a la humanidad. Reflexión. No se puede separar la sombra de la persona que camina bajo el sol. Las películas han jugado un papel fundamental, donde el autor, que supone un guión, es una persona con fe. De lo contrario, no sería posible enviar el mensaje que se quiere enviar. Las escenas del Nazareno son las más crudas y, a su vez, las que más han hecho vibrar a la gente cristiana y no cristiana sobre el hecho de Cristo paciente y sufridor. Pasamos a la Hermandad del Nazareno y si nombramos la Hermandad del Nazareno, damos marcha atrás y llegamos al Colegio La Salle. Pero vamos a ir más atrás, vamos a ir al Colegio Los Hermanos. Vamos a recordar anécdotas que siempre las tenemos en mente. El material escolar lo despachaba el hermano encargado en una esquina del patio. Cuaderno, bolígrafo azul y rojo, lápiz número 2, goma Milán de la cuadrada y regla de 50 centímetros. Frase de buena fe. Padre, me robaron el bocadillo. El hermano Ramón contestaba, ¿no te lo habrán cogido prestado? Había disciplina, buena formación y aprendía sí o sí. Frase. El profesor me castigó. Contestación del padre. Algo habrás hecho. Desgraciadamente, hoy sucede lo contrario. Y de ahí el famoso chiste. El niño que llega a la casa, lleva las notas a sus padres y lee las notas del padre y dice, lenguaje 0, matemática 0, inglés 0, gimnasia 0. Dice, estas notas merecen un castigo. Dice, papá, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que no sé dónde vive el profesor. El último de la clase se llamaba el buro, B-U-R-O. Era el que mascaba chicle, comportamiento según el examen, y no tenía sitio fijo. Para esta persona era una ofensa personal. Los profesores no podían ver boberías y machangadas encima de la mesa, solo herramientas de trabajo, folio y bolígrafo. Salvador Rojas, encargado de música y sociales, pentagrama, clave de sol, fusa y semifusa, los ríos, las montañas y las capitales. Lo mismo que el hermano Serafín, en otra época. Santa Cecilia,
patrona de la música. Función en el Teatro Leal, con los familiares. Alfombras de corpus dejaban salir a coger flores a la mesa mota y a deshojar. Tardes antes de entrar en clase, a las 3, había multitud de partidas. Originaba un retraso. Aparecía el hermano Miguel con sotana a buscar a los que tenían que estar en clase y no jugando. Una anécdota deportiva. Eran muy competitivos. Ya en el seminario era difícil ganar un partido. Nuestros antepasados nos habrán contado aquellos partidos, los curas con las sotanas remangadas, jugando y dando patadas. Quizás por eso siempre me viene a la mente una anécdota personal jugando de portero en las escuelas pías, que yo vestía de negro emulando a un gran portero del Atlético Bilbao de nombre Iríbar. La gente me gritaba de la grada, se te murió el gato y cosas de estas. Pero tenía un defensa que le entraban a cada momento. Y entonces le dije, mira a ver si logras que no pasen más por ahí. Dice, no, es que es pecado. Entonces le dije al cura, que como siempre era el entrenador, le dije, tengo un problema y es que este señor, que venga para acá. Habló con el cura y cuando volvió, el jugador aquel había cambiado totalmente, era otro jugador. Y entonces al terminar el partido, le dije, padre, ¿me puede decir lo que le dijo al jugador? Dice, no, una cosa normal, pero es que tengo interés, porque pasó de no hacer nada a jugar estupendamente. Dice, yo lo único que le dije es que en la próxima jugada pasara el balón o el jugador, los dos juntos no. Las peleas al callejón empedraron, de Ampalaí, en un principio, porque después la bronca era siempre al callejón, pero después también en el patio, en clase o donde se formara. Los castigos debajo de la campana, primera planta. Pasaba el hermano Miguel a mirar y preguntar quién estaba castigado y por quién. Rodar las manecillas del reloj de clase, una ruindad y castigo. El hermano Miguel tenía un control de todo, abono de la permanencia, si había retraso en los pagos de los recibos del colegio, de las clases, de los profesores, de los padres. Era surrealista. Punteaba a todos. Tiene usted 2 recibos pendientes. Se lo digo a mi padre. Y cuando pagaba, le daba caramelos y regalías. También lo hacía por buenas notas. Los boletines los colocaba en su mesa, de mejor a peor. Por curiosidad, por si alguno se acuerda, la regalí era de la considerada rígida y de la marca Sara. El hermano Pablo daba francés, fue director del colegio. Otro profesor, don Mateo, el de la regla de madera. La regla de madera tenía de nombre Periquito, por portarse mal, y pin, alcanzaba. Era cuando decía, ponga usted la manita así, y con la regla de madera, pimba. El revoltoso, llamado golfo, permiso para ir al baño, como tarde injustificadamente, Periquito, y se la ganaba. Hermanos todos con sotana. Las ropas de los curas se llevaban en cesto a las catalinas. Para su lavado se ponía en la cesta en el torno. Todos a formar en el patio, pateando el piso alto, marcando el paso. En el patio central, a cubrirse, cantando cantos patrióticos antes de subir a clase. Los domingos se iba a misa de 9, en formación desde el Colegio San Agustín. Vales por buen comportamiento, para excursión al campo del Rayo, merienda y jugar al fútbol por la tarde. Así, sin clase, lo que llamado tarde deportiva. El niño sudando directamente para la casa, eso sí, desde la puerta del colegio. El hermano Ramón preparaba la primera comunión, las charlas, la capilla que estaba en la planta alta. Primera comunión en la catedral, después del incendio de San Agustín. Vestimenta de blanco y alguno de azul. Cruz de madera, sencilla. Los marineritos fueron de última. El hermano Ramón se ponía en la puerta del colegio y cuando veía pasar a los alumnos con sus padres, les decía, qué bueno es. Para él, todos eran buenos. Don Valeriano era el cocinero de los hermanos. El hermano Ramón era el encargado de la comida, las compras y la coordinación.
También revisaba a los cofrades, uno a uno, los trajes limpitos y bien puestos. Esto puedo dar fe porque me llegó mi abuelo un día a la calle Carrera, al Colegio de los Hermanos, en el patio central, y lo vi personalmente. En la capilla del colegio, en la capilla actual, en la catedral, tenemos a la Soledad, el Nazareno, Virgen de Candelaria, Padre Ancheta, santos mártires de Tazacorte y San Sebastián, otro mártir. En la capilla del colegio presidía el Corazón de Jesús. A la derecha, una Virgen milagrosa. A la izquierda, una dolorosa. Y en una repisa, San Juan Bautista. Lugar donde tuvo lugar la primera misa de don Vicente Crujil. Antes de terminar este apartado, tengo un recuerdo para mi gran amigo José Luis, el Fósforo, conocido por todos ustedes, que fue el que, digamos, me acercó a la cofradía del Nazareno, ya que me tenía totalmente informado de todos los actos y actividades. Y en la actualidad también le quiero dar un agradecimiento a don Manuel González, que es el que, digamos, que es uno de los artífices de que yo esté hoy presente aquí delante de todos ustedes. Empezamos. Frase del Padre Francisco. Quiero lío. El cofrade empieza a caminar, se informará, verá lo positivo y lo negativo, sacará sus propias conclusiones de todo su alrededor, preguntando todo lo que desconozca. Objetivo, obrar en consecuencia y teniendo muy claro que su fe está por encima de todo y su devoción por determinada imagen es lo verdaderamente importante para él. Primer paso, un razonamiento eclesiástico y la Junta de Hermandades y Cofradías. No es bueno que alguien se eternice en su cargo, y más del que se trata, pues tiene unas dificultades enormes y quema muchísimo a la persona que lo ostenta. La mayor dificultad que tiene la Junta de Hermandades no es externa, proviene de las propias hermandades y cofradías en general, ya que hay algunas que pretenden funcionar por libre, y esto condiciona el buen funcionamiento de una entidad que pretende, como es lógico, aunar esfuerzos para que todo marche lo mejor posible. No cabe duda de que hace falta entusiasmo, mucho entusiasmo, para tomar las riendas de la Junta de Hermandades y Cofradías y disponer de tiempo teniendo los nervios de acero. La Junta de Hermandades y Cofradías, finalidad por estatuto, representar a las cofradías y organizar la procesión magna. Me voy a permitir hacer una observación protocolaria. Cuando hay una procesión, yo soy de los que considero que cuando va la Junta de Hermandades representando, no tiene que ir el resto de cofradías y hermandades, ya que es la Junta la que representa a todas. Ser presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías es más importante que hermano mayor de una cofradía. Representar a todas es mayor labor que a una. Otro paso. Asunto, igualdad en hermandades y cofradías. Pionero en la defensa de la mujer. En conferencia celebrada en la Económica, en este lugar, en el año 2015. Primer párrafo. Muchos hablando sin saber. Somos instituciones religiosas que nos regimos por el derecho canónico. Cada caso es diferente y digno de estudio, antes de pronunciarse los encargados del mismo. Cada hermandad es un mundo, con derecho a alegaciones que estime conveniente. Ante un decreto eclesiástico, después de escuchar a las partes, no hay votación que valga. En general, igualdad ante todo y muchas veces predicar con el ejemplo, por ambas partes. Razonamiento eclesiástico. Siempre hay algo que mejorar en todos los sentidos. El primero, en el de las personas, de un modo singular, en los que nos confesamos creyentes, intentando vivir el triduo pascual desde dentro, es decir, con fe. Esto se nota en la asistencia a las celebraciones litúrgicas que son la actualización sacramental del misterio. Los desfiles procesionales debieran ser el rebosarse del vaso, del espíritu que arde en fe y amor de correspondencia. ¿Es así? Solo Dios puede juzgar el interior de las personas, aunque a veces las obras son buenas indicadoras.
reflexión. Pregunta, ¿hacemos autocrítica? ¿Escuchamos a los de fuera? De fuera todo se ve mejor. ¿No se acude a ver otros desfiles procesionales? ¿Acudimos a actos organizados por otras cofradías? Aquí hago un parón y digo que el año pasado, concretamente, yo no di conferencia y lo que hice fue ir a todos los actos de los compañeros. Inclusive fui a ver procesiones fuera de la laguna, de las cuales les recomiendo a más de uno que lo haga. Vayan a la Orotava, vayan a ver la procesión magna de Garachico, vayan a Güímar y sacarán muchas conclusiones. La coordinación corresponde a la Junta de Hermandades y Cofradías, previa información recibida de las diferentes hermandades. No evolucionar es igual a estancamiento. Frase de José Arturo Navarro Reaño, el momento en que me da un diploma de protocolo. Recibe este diploma merecido, pero recuerda que la laguna es muy difícil. Mi opinión personal, se quedó corto. La laguna es dificilísima. Seguimos con otro paso. La vestimenta de cada cofradía. Hermandad, responsabilidad de maestros de ceremonia. Igual con los civiles y militares que participen en los actos. Frase, a los sitios se va como Dios manda. De lo contrario, mejor quedarse en casa. La imagen de la cofradía en la calle es muy importante. Importancia de los actos religiosos. Obligación primero en caso de representar es la asistencia a la Eucaristía y secundario es procesionar. Trabajar antes que figurar. Cuento una anécdota familiar. Yo representando al Cristo y un familiar que si había saludado, que si no había saludado. Cuando se va representando, no se saluda. Y me quedo con una frase que me dijeron los artificieros de la Guardia Civil. Y me dijeron, piensa que si tú ves la bomba te ve a ti. Nota, los militares son los que primero programan un acto, con suficiente antelación, comunicando a los asistentes para facilitar las labores de protocolo. Desgraciadamente no ocurre con las autoridades civiles, reconocido por los mismos jefes de protocolo. Ejemplo de los horarios, Semana Santa, procesión de madrugada, cómo era antes y cómo era ahora. Hago un inciso. A los amantes de las tradiciones. Antiguamente, en la procesión de madrugada, la Virgen salía del convento de las Claras e iba en busca de su hijo a la Plaza del Cristo, donde había un pequeño encuentro y ya venían juntos. Porque yo personalmente siempre he visto que la madre va detrás llorando la muerte de su hijo. Es una puntualización. Se hizo, es una tradición que se podría recuperar. Al mismo tiempo, cuando voy en la fila, pienso, antes la procesión de madrugada, 200 por fila. Hoy, 60 por fila. ¿Qué está pasando? ¿Existe un vacío en lo referido a la religión? Quizás solo con las personas que dirigen, porque la fe es para siempre, está por encima de todo. Crisis de fe, empezando desde dentro, clero, cofradías, etc. Anécdota. El obispo Pérez Cáceres no iba a la procesión de madrugada, presenciaba el paso del Cristo desde el balcón del obispado, que cuando ya venía de vuelta, pasaba por delante del obispado, giraba por la calle Los Álamos y ven cómo, hasta llegar a la catedral, pasadas las 9. El recorrido del Cristo era a las 4 de la mañana Santuario, 5 Convento de las Claras, 6 Convento de las Catalinas, 7 Santo Domingo, 8 La Concesión, 8:30 San Agustín y 9 Catedral.
también le puntualiza aquí que el obispo que empezó a ir a la procesión de madrugada fue don Luis Franco Casco. Otro paso, solicitud de ingreso, aceptación o no. No puede entrar cualquiera, debe de cumplir una serie de requisitos. Hagamos una reflexión. Ante la imagen siempre estamos pidiendo. ¿Y cuando damos gracias? Tenemos que ser consecuentes con el significado de cofrade, hermandad, compromiso, responsabilidad, deberes y obligaciones. Nadie está obligado. Esto no es un equipo deportivo. Los pasos, la riqueza que tenemos en los pasos, la tenemos que mantener durante todo el año. Y de todo es sabido que desgraciadamente esto no ocurre. Hay algunos que sinceramente es penoso. Los adornos florales, colocar 4 ramos en el mismo sitio de siempre no es adornar un paso. Hay diferentes modelos, hay formas y hay profesionales. Llegamos a una pregunta que nos hacemos. La Iglesia ha cambiado, pero ¿la Iglesia es más religiosa y menos fiestera? Otro paso. Colegios, confesión, comunión, catequesis, 2 años, más 1 más de confirmación. Sacrificio de padres e hijos. Y muchas veces no tan buena preparación, ya que en la actualidad hacen la primera comunión y en el siguiente domingo ya no van a misa. Reflexiones religiosas. Hágase su voluntad. ¿Tenemos un miedo a Dios? ¿Qué sabemos de la vida de Jesús desde los 14 a los 33? ¿Y la Virgen María, madre, aceptó? ¿Y si no lo hubiera hecho? Me quedo con la frase de una invidente que dijo: el verdadero sufrimiento de la Virgen se observa a los pies de la cruz. Reflexionemos. Está claro que desarrollan otros sentidos superiores. Al sobrado, Dios lo deja. Al necesitado, lo ayuda y lo empuja. La autocrítica eclesiástica. ¿Cuándo? Y más con los problemas actuales. Reflexión. Mi fe es mi fe. Contratiempos de la vida, fruto del día a día. Pasar de creyente al enfado por contratiempos, enfermedad, romper con todo lo eclesiástico. En breve, es frecuente. La causa, la vida, que cambian nada. Y del hoyo solo se sale con 3 cosas. Fe, fe y fe. La fe va por barrios, por amistades, como que no. Si es así, algo falla. Afrontar la vida con fuerza, ya que no es un camino asfaltado. Reseñamos el sentimiento mariano, todo basado en María, y también decimos que no todo es María, hay un Jesucristo. El cofrade da otro paso y pregunta por los comportamientos inadecuados. Reflexión ante el día a día, envidias, celos, insultos, hablar mal por la espalda, falsos testimonios, siempre la razón, no se equivocan nunca, que son los llamados lunáticos en el diccionario. Los verdaderos amigos avisan ante estas formas de actuar de otros. Uno no tiene que actuar según habladuría, si no es su caso. Margen de confianza hasta que la haga. Y a partir de aquí, como en el colegio, cruz y raya para toda la batalla. Amigos que fuimos. El saludo no se le quita a nadie. El que lo hace, se retrata. Demuestra que carece de un valor muy importante, la educación.
Frase: conocidos hay muchos, amigos sobran con los dedos de una mano. Los defiendes incluso aunque te la hagan. Amigo se es en lo bueno y en lo malo. A una persona se le conoce por cómo te trata cuando ya no te necesita. El mayor desprecio que se le puede hacer a una persona es no hacerle caso, no darle importancia al que dirán. Al final todo el mundo sabe quién es quién y cae por su propio peso, impotente ante el rechazo de la sociedad. Insultar es innecesario. Ahora, darle uno pólvora a una persona presuntamente enemigo para que encima te dispare, como que no. Frase reflexión: bobo sí, pero tonto no. Otro paso: trayectoria familiar, familiares que son cofrades. Cómo surgió todo, el ingreso, mucha fe en una imagen y detrás de ella en las procesiones, como fue mi caso, en este caso, con el Santísimo Cristo de la Laguna, con 16 años. Una persona tiene que ser íntegra, con valores y con educación, responsable de lo que diga y haga. No permitir que le coarten su opinión. Siempre se preocupan los mismos, unos desde dentro, ocupando cargos en juntas de gobierno, y otros desde fuera. Mi opinión, muchos de estos últimos no dan puntada sin hilo, y a día de hoy no les han podido arrebatar una coma. La verdad duele, y hay que tener memoria de un pasado para no meter la pata en un presente. Hay una educación y unos valores que nunca se van a traicionar, igual que ir en contra de una institución referido a hermandad, cofradía o esclavitud. Negativamente se encuentran los que se creen imprescindibles, ya que con ellos la hermandad nunca evolucionará. Curiosidad, pregunta que les hago. Sitio donde uno pasa totalmente desapercibido en una procesión. Pues junto a la imagen, que son los verdaderamente protagonistas. Yo tengo una anécdota, me llamaron y yo iba en el varal trasero del Cristo, pasé por la fila de gente, me llamaron a mi casa y me dijeron: es que no fuiste a la procesión. Y yo: no, sí fui a la procesión. Lo que pasa es que tú estabas mirando para donde tenías que mirar, para la imagen. Como anécdota del cofrade, le llama la curiosidad cuando los que van delante del trono en un paso, ya se está riendo, mirando la rueda, no se sabe muy bien por qué, o cuando el cofrade se para de repente y mira hacia atrás, la imagen viene y causa un hueco considerable en la fila que el maestro de ceremonia no duda en llamar la atención, y además el cofrade se molesta. Frase: no opinar lo mismo no significa estar en contra. Frase reflexión: todos sabemos quién es quién y de qué pata cogea cada uno. Lo verdaderamente importante es reconocerlo. Eso ya es más difícil. Conclusión: lo difícil y donde se ve verdaderamente a la persona es cuando encaja. Hay que conjugar el verbo trabajar y dejar a un lado el verbo figurar. Los estatutos están para cumplirlos y no para ser interpretados en beneficio propio cuando se estime oportuno. Lo importante es la fe en lo que representa determinada imagen y no el alrededor. La procesión es la continuidad de la celebración, pero en la calle, de ahí la importancia. Frase anécdota: no descansaré hasta que vea a determinado paso a hombros por las calles de la Laguna. Un dato: el año pasado, si no es por las costaleras de Santa Cruz, el resucitado no sale. Conclusión: predicar con teoría incluida es muy fácil. La práctica
es otra cosa. Las cofradías predican y presumen con la información a los cofrades, pero después muchas veces se enteran estos antes por la prensa. La preferencia debe ser siempre para el cofrade, en forma y plazo. Un ruego, no politizar las cofradías. De hacerlo sería un gran error. Lo contrario sería darle alas al asunto. La decencia es tanto de derechas como de izquierdas, ya que va con la persona y no con las siglas. ¿No hay cofrades de todas las formaciones? Otra cosa es que por estatutos no puedan formar parte de una junta de gobierno, los que en ese momento estén ejerciendo como representante público con alguna formación. El cofrade da un paso decisivo y sigue observando y llega a la misa. Resaltemos la importancia de la misa y su significado. Centro de todo, de la liturgia. El Señor acude a la misma. La misa se espera en el altar, como decía don Leopoldo Morales. Algunos llegan puntuales o con la misa empezada, por sistema, y además preguntan siempre la hora. Si en la misa no escuchas la palabra de Dios y el Evangelio, ¿no vale? Reflexión. Al final del Evangelio se contesta que así sea. Hoy, de forma tímida, igual que el amén en otros casos. La homilía perfecta. Comentar el Evangelio en forma breve. Aquí tengo una anécdota, pero antes quería romper una lanza en favor del señor obispo, que todos los que formamos el mundo cofrade no podemos olvidar que le debemos obediencia. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos pasa con todo, pero le debemos obediencia. Para mí particularmente es un excelente orador. Lo que pasa que les voy a contar ahora la anécdota y la entenderán. Un día el señor obispo en una misa comunicó que de Roma habían dicho que las homilías no deberían exceder los 13 minutos. Bueno, el compañero que estaba al lado y yo, sobre la marcha, cronometra, porque esto es histórico, en efecto. Tardó 23 minutos. Pero no pasa nada. Insisto y lo repito. Es un excelente orador. Lo que pasa es que le cuesta terminar. Peticiones. Llega el momento de las peticiones. Y hasta en los tiempos del colegio, antes eran 3. El hambre, la guerra y la paz. Llegamos al momento de persignarse y signarse, que es cuando el cofrade empieza a observar en misa. Signarse cuando todos hacíamos la señal de la cruz en diferentes sitios y signarse cuando hacíamos el completo, que era por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, etc. ¿Cuándo levantarse y cuándo sentarse? Pues en multitud de ocasiones por señal de respeto. Por ejemplo, les digo una. En el momento que se está dando la comunión, hay muchas personas que deciden no ir a comulgar. Hablan con el de al lado y después de repente, en el momento que el sacerdote vuelve con la sagrada forma al sagrario, les entra un recogimiento tremendo. Oiga, si usted estaba sentado tranquilo se queda. Además, en el orden de la misa no hay ningún renglón que diga que nos tenemos que levantar. Es puramente una señal de respeto. Llegamos a la paz. La paz normalmente se debe dar derecha e izquierda. Y si se vuelve la persona adelante, no le vas a hacer el feo. Muchos
se mueven en el perímetro. Pero ver este cofrade que le llama la atención cuando ve esos rebumbios de lado a lado, saludos de lado a lado, mano en alto, cuando le señala a uno, no a ti, no, al de atrás, cuando ya con el dedo así, como lo vi yo el otro día. Oiga, ante todo, un respeto y una educación. Ese es el comportamiento de nosotros en las iglesias. No pasar la bandeja. Antiguamente había una costumbre que decía que no se pasaba la bandeja en misas de duelo. Y es verdad, no se pasaba la misa de duelo porque se entendía que la familia del difunto ponía un donativo y tal y cual. En las de resto se pasan. Pero claro, es que si le llamamos fino, no se debería pasar desde que haya una persona que ponga un donativo. Otra cosa, que es lo que estamos haciendo, es aprovechar el momento. Hoy en día se pide en todas las misas, se pide en las misas de duelo y da igual que pongan un donativo, 3 donativos o 4 donativos, que es lo que llamamos nosotros un aprovechamiento en toda regla. El cofrade da otro paso y se pregunta por el cambio del Padre Nuestro. El antiguo perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que no está hipotecado debe el otro, debe el coche y tal y cual. Y no lo cambian por perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quizá, cuando lo reflexionamos, es la razón por la que muchos todavía rezan el antiguo. El cofrade pregunta, me han dicho que es la oración que Jesús nos enseñó, pero ¿cuál fue la que nos enseñó? ¿La antigua o la actual? Reflexión. En el momento de la comunión, contestar amén al sacerdote y comulgar delante del mismo. Opcional, la reverencia a la sagrada forma. La misa termina cuando el sacerdote abandona el altar. La duración ideal, 30 minutos, con cantos incluidos. Vamos ya. Ahora, si me lo permiten, vamos a entrar en un tema de unas reflexiones y unas anécdotas, y aquí lo tengo que nombrar, en paz descanse, al padre Adán, porque yo le hice muchas preguntas, reconozco que eran preguntas comprometidas, y les voy a contar un par de anécdotas que tenemos juntos. Acontecimientos deportivos. Partido Tenerife-Zaragoza. Le pregunto al pater, como lo llamamos cariñosamente, pater, ¿la Virgen no es la misma? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Pues muy sencillo. Los del Tenerife estarán rezando a la Virgen de Candelaria. Y los de Zaragoza estarán rezando a la Virgen del Pilar. Contestación diplomática. Yo creo que lo mejor es que le pongas una X. Para Adán, que fue presidente del Canarias, rezando y apoyando a unos colores. Pero sobre la marcha me dijo, Jesucristo y la Virgen son únicos. Como les dije antes, Semana Santa, ver otras, copiar lo bueno. Desconocemos las que tenemos alrededor. No se puede estar en misa y replicando. Lo que pasa es que, claro, como cada uno estamos defendiendo a la cofradía nuestra, pues claro, pues si estamos en un sitio no podemos estar en otro. El ateo no cree, pero celebra todas las fiestas religiosas, no asistiendo al trabajo. Quieras o no, una contradicción. El otro día se me puso uno medio así y le dije yo, bueno, pues si tú eres ateo, ¿por qué no vienes a trabajar los días de festivos religiosos? Dice, no, esos son festivos. Digo, no, es que si tú no eres religioso y presumes de eso, pues no vengas a lo que tienes que hacer es venir a trabajar los días religiosos, que bastante te beneficia a lo largo de todo el año. Entonces, hace unos días que me habían mandado un correo y sobre la marcha me vino y le contesté, digo, tú solamente te encomiendas a Dios cuando vas en avión y entras en turbulencia.
Cada día parece que sabemos menos de religión. Padres modernos con unos planteamientos y razonamientos muy particulares, pero lejos de lo que les inculcaron a ellos. Los padres apuntan al hijo en una cofradía y en Semana Santa se lo llevan de vacaciones. ¿Ejemplo de coherencia? Si es así, en verano, ¿por qué no se lo llevan a una estación de esquí? El niño cofrade da otro paso y escucha en una procesión a dos señoras que estaban al lado y dice una a la otra: la Virgen lleva un puñal clavado en el pecho porque cuando se enteró de la muerte de su hijo se suicidó. El niño mirando al cielo dice: Señor, perdónalas porque no saben lo que dicen. Según la profecía, el puñal es una espada de dolor que traspasará tu corazón. En fin, el cofrade ha dado muchos pasos. Se ha dado cuenta de la realidad. Ha logrado sortear muchos obstáculos. Ahora tiene una experiencia por sus vivencias, su conciencia tranquila y todo lo que ha conseguido, una vez más, gracias a sus valores y a su fe. Termino agradeciéndole, primero que nada, a la cofradía, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, también a la sociedad, también a la compañera que me ha presentado de la opinión, por pocos días, porque nos vamos los dos de la opinión. Y termino con una frase de siempre, más bien un ruego. Una vez más, quiero darle las gracias por su presencia. Pienso que estamos aquí los que tenemos que estar. Y sobre todo, darle las gracias a todos ustedes y a los ausentes que creo que me han llevado en volanta. Frase de siempre: trabajemos todos en la misma dirección por la Semana Santa Lagunera. Dejemos nuestras diferencias a un lado en beneficio de todos y llevémosla a lo más alto. Y cuando lo consigamos, lograr mantenerla en esa posición, lo verdaderamente difícil. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Por esta conferencia que nos ha dado. Él la ha titulado Pasos de un cofrade. Yo creo que no está limitado a un cofrade. Son muchos consejos para la vida diaria, el día a día de todas las personas. Nos ha hablado de un buen hacer, de una serie de valores que creo que a todos nos ha llegado un poquito hondo y nos hace reflexionar. No sé si el final de la sala me oyó porque no tenía el micro puesto. Bien, bueno, lo siento. Pues agradecerle también a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, La Salle, la presencia aquí. Todos los años, ya llevamos muchos años encontrándonos en estos días y siempre contamos con ustedes. A mí cuando llega el mes de octubre o noviembre y veo que todavía no lo han agendado, me preocupan un poco porque luego a lo mejor no llegan a tiempo de coger la sala libre, pero ya están ustedes bien diestros en hacer la reserva. Le paso la palabra al hermano mayor que quiere despedir esta sesión. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia esta tarde y sobre todo a don Bernardo que nos ha deleitado con su conferencia. Tenemos un pequeño detalle que queremos darle.
Bueno, pues gracias a todos. Nos veremos de nuevo el jueves en esta sala y buenas tardes. Adiós. Se levanta la sesión.